Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Y hoy es un día muy especial, porque después de esta plática vamos a festejar presencialmente los milagros que el Señor acaba de hacer en estas semanas en 3 personas distintas a las cuales amamos mucho en el grupo del Foro Conecta a Dios. Son milagros que solamente Dios pudo haber hecho, y usted lo va a ver por qué. Y le vamos a enseñar algunas pruebas, aunque vamos a hacer programas especiales con estos milagros, para que entendamos la magnitud de las cosas, lo asombroso que es Dios cuando Él toca a sus seres amados, aquellos que están orando de día y de noche, pidiéndole al Señor, intercediéndole al Señor por las personas que tienen una necesidad. Y por eso es que hoy estamos de fiesta. No vamos a festejar como se festejaron algunas fiestas, pero vamos a festejar como hijos e hijas de Dios que estamos sumamente agradecidos con el Dios Todopoderoso por haber oído nuestras oraciones, haber escuchado nuestras oraciones, tal y como Moisés y Salomón le pidieron cuando ellos formaron el portal en la tierra para poder alcanzar el oído de Dios. Si ustedes recuerdan en Éxodo, y Moisés formó ese tabernáculo que Dios le había pedido que lo hiciera, porque Dios quería y tenía la intención de habitar con el hombre en la tierra. El Señor en su lugar, en el tercer cielo, en su trono, obviamente visualiza y como omnisciente entiende lo que está pasando en la tierra. Pero Él quería, el Señor, estar con el hombre cara a cara, presente con el hombre, hacer presencia con el hombre, no virtual, sino presencia con el hombre. Y cuando hizo eso, el Señor le pidió a Moisés que le hiciera una casa, un tabernáculo en la tierra, donde pudiese él tener, Dios, todos los elementos que le son necesarios para estar contento con el hombre. Porque obviamente había una gran diferencia. Él es santo y nosotros somos pecadores. Por eso, si ustedes ven la plática pasada, pueden ver cómo es la guerra que se está viviendo, que el enemigo de Dios no quiere y no desea, no permite que la relación hombre-Dios siga fluyendo fácilmente, sino que se opone. Por lo mismo, esa oposición impide que nuestras oraciones lleguen con libertad o las respuestas de Dios lleguen también a tiempo, en tiempo y con esa libertad. Esta oposición de la cual nos está hablando Daniel capítulo 10, donde se le apareció el príncipe de Persia impidiendo la respuesta de Dios para Daniel, y que nos habla también en Efesios 2 del 1 al 2, donde el príncipe dice de potestad de los aires está continuamente provocando, destruyendo la obra de Dios en la tierra, donde Efesios 6:12 nos habla sobre esa guerra, donde nos dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores y potestades de las tinieblas que están encima de nosotros, tratando de impedir que fluyamos conforme a la voluntad de Dios. Y en Lucas 10, del 17 al 20, recuerdan que veíamos la alegría que Jesucristo tuvo cuando sus discípulos regresaron contentos después de que Él les había dado autoridad. Y regresaron diciendo, se nos someten los demonios, y los ciegos ven, los sordos oyen, los milagros aparecieron, porque Señor, tú nos diste autoridad. Y Jesús les contestó, yo vi caer al príncipe de la potestad del aire. Yo lo vi caer. Eso significa, fue anulado gracias a esa autoridad que les dio Jesucristo. Bueno, de la misma manera, Moisés hizo ese portal para anular esta oposición. Fue la manera en que Dios
hizo el tabernáculo y el próximo domingo vamos a hablar de ese tabernáculo, cómo está distribuido y lo importante de los elementos que lo componen y lo importante ahora de nosotros poder ir hasta la presencia, hasta el lugar santísimo, hasta el tercer cielo y poder entregar a nuestro Señor nuestras peticiones. Y era lo que Moisés logró con ese tabernáculo, poder tener a Dios en la tierra. Y como le dijo ahí Moisés a Dios, que en este lugar tus oídos estén atentos a nuestras súplicas, que tus ojos estén puestos a nuestras necesidades, que cada oración que aquí se haga sea escuchada en los cielos y tú puedas responder a nuestras peticiones. Y de esa manera llevó una relación de Moisés-Dios muy bonita, muy padre, porque finalmente cualquier adversidad que se presentaba era resuelta gracias a esa relación. Faltaba comida, mandó maná el Señor. Querían aún carne, mandó codornices. Faltaba agua, soltaba el agua de las piedras. La gente se moría por la mordedura de las serpientes. El Señor sanaba esas mordeduras y nadie moría. Las enfermedades se iban, los leprosos ya no existían. Porque Moisés llevó a tener una gran relación con Dios. Y Dios habitando en la tierra, pues no había problema. No había esta oposición que tenemos ahora. No existía esta oposición. Bueno, aunque existía, no tenía tanto efecto, gracias a que allí había un tabernáculo que le podemos llamar un portal, en el cual había una relación de oración y de respuesta de Dios muy fácil, sin obstáculos. Igual pasó con Salomón, ahí como le ponemos en 1 Reyes capítulo 8, 27, donde precisamente Salomón, de la misma manera que hizo Moisés, inauguró ese portal, ese tabernáculo de oración y le dijo lo mismo que Moisés. Y Dios le contestó y le dijo, yo voy a estar pendiente de las oraciones que se hagan en este lugar. E inclusive les dijo, todo aquel que voltee y ore hacia el lugar, hacia este tabernáculo, también sus oraciones van a llegar al tabernáculo y del tabernáculo van a subir hasta el tercer cielo. Eso es lo que va a suceder. Va a subir hasta el altar. Pero ya tienen un punto de contacto en la tierra. ¿Sí me explico? Tú oras en la tierra, tú oras mirando hacia el tabernáculo en cualquier parte donde tú estés, y esas oraciones van a llegar hasta el altar de Dios. Era el portal donde todas las oraciones subían y todas las oraciones bajaban. Y eso fue fantástico para Salomón y vemos cómo progresa todo Israel a través de gracias a ese portal. Bueno, conocemos que en Ezequiel 8, 9 y 10 ese portal es abandonado por Dios por el pecado de los levitas, de los sacerdotes que estaban ministrando ahí, pecados sexuales, pecados de hacer gráficos de otros dioses. Finalmente el Espíritu no soportó y se fue. Más adelante físicamente es destruido ese tabernáculo, inclusive hay historias de Pompeyo, que el general romano que entra en un caballo hasta el lugar santo, pero ya no estaba la presencia de Dios ahí, es que no pasó nada. Y más adelante, ya en el año 70, existen escrituras de algunos historiadores que presenciaron la destrucción del templo, y ese templo hasta la fecha ya no existe. Quieren ahora la reconstrucción del templo como un lugar emblemático, donde los judíos podían y quieren ahora estar ahí. Lo único que quedó fue el muro de las lamentaciones en Israel. Pero ese no es importante. Lo importante es el portal que se perdió. No fue cuando Pompeyo entró, ni cuando en el año 70 fue destruido el templo físicamente, sino en Ezequiel 8, 9 y 10, donde el Espíritu de Dios ya no estaba en ese tabernáculo. Hoy muchas personas hacen tabernáculos. Vaya, hacen iglesias majestuosas, hermosas, preciosas, con vitrales, pero el Espíritu de Dios ya no está ahí. ¿Cómo sabes que el Espíritu de Dios está ahí? Porque las oraciones ya no se responden como se respondían, como cuando Salomón o como Moisés. Por eso en el foro Conecta a Dios, a través de la oración, aunque estamos virtual, porque entendemos que ya no es una iglesia física, un tabernáculo
físico, en el cual nos vamos entonces a formar el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio y los elementos, sino es cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 4, 5 nos dice y nos da a entender, y en varias partes, en varios lugares de las Escrituras nos dice que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Esto significa que tú y yo, el Espíritu Santo habita en estos cuerpos, pero estos cuerpos no fueron hechos para que comiéramos, así lo dice la palabra en Corintios. No fue hecho para que bebiéramos, ni siquiera fue hecho para cuestiones sexuales. Este tabernáculo, esta carnita, fue hecha para que el Espíritu de Dios habitara en ella y se convirtiera en ese portal, en ese tabernáculo, donde pudiese tener comunión con Dios en forma directa. Pues orando en conjunto, ayunando, orando por horas, todo el foro Conecta a Dios, hemos logrado formar este portal, que también nos lo habla Jesús. Él lo formó desde que empezó su ministerio. Si se han de acordar, en Juan 1:51, ahí se presenta con Natanael y le dice a Natanael y a sus discípulos que estaban ahí: de hoy en adelante verán a los ángeles subir y bajar con las peticiones y con las respuestas de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Formó un portal. Por eso las respuestas tan increíbles, tan rápidas, tan impresionantes de la multiplicación de los panes y de los peces, de las sanidades, de leprosos, de ciegos, de sordos, de cojos, aún de resurrecciones como las de Lázaro, donde resucitó a pesar de estar muerto por 4 días. Dios hizo a través de Jesús ese portal. Pero dices, bueno, ahora ya no está Jesús, ¿qué va a suceder ahora? Bueno, nos ha encargado a la iglesia, como dice en Efesios 1, 18, 23 y Apocalipsis 12, el 7 al 9, que enfrentemos, y nos ha dado la capacidad de desarrollar un portal. Un portal donde de la misma manera suban y bajan nuestras oraciones. Ese portal está hecho y ya está formado por este grupo que componemos en el foro Conecta a Dios. Y hemos cumplido con todos los elementos espiritualmente de lo que existía en el tabernáculo. El próximo domingo lo voy a explicar. Todos esos elementos que tenían que estar ahí, que le había dicho Dios a Moisés que tenían que estar ahí, y se lo había dicho a Salomón, y ellos en una manera muy disciplinada lo hicieron. De la misma manera nosotros en el foro Conecta a Dios, muy disciplinados, comenzamos a traer todos los elementos que hay en el tabernáculo, no físicos, sino espirituales, porque finalmente es en el espíritu, amado. No es en la carne, ni son cosas físicas. Es en el espíritu en el que tenemos que vivir. Y a través del espíritu hemos traído esos elementos, hemos cumplido con esos elementos y vemos. ¿Cómo sabemos que Dios ahora nos escucha? Por precisamente estos 3 testimonios. Vemos que ya se formó un portal a través de esta unión de cristianos, unión de tabernáculos. Este portal que ahora los ángeles de Dios suben con libertad y bajan con libertad, ya con muy poca oposición, porque ya están atados muchos de estos principados y potestades. Ya no se meten con nosotros casi. No van a dejar de dar lata, eso sí le voy a decir. No van a dejar de estar ahí buscando hacernos daño. Pero si nos mantenemos en oración, familia, vamos a poder conservar este portal para que nuestras oraciones suban y bajen sin ningún obstáculo. Y vamos a festejar precisamente que ya está formado el portal y que ya estamos recibiendo respuestas increíbles por nuestras oraciones. Tenemos tiempo de haber estado orando por Socorrito. Socorrito, ella, si ustedes recuerdan, lo comenté el domingo pasado, tenía un tumor canceroso en la vejiga, enorme, bueno, eran 2 o 3. Pasamos las fotografías la vez pasada. Y eso se volvió en metástasis, eso significa que el cáncer se fue para el cuerpo. Y el diagnóstico era muy malo, tenían que darle quimioterapias, pero bueno, la llevaron al Seguro Social para evitar los gastos tan fuertes que son las quimios y que son las radiaciones. Y en el seguro le volvieron a hacer todos los análisis. A sorpresa, no encontraron ningún
residuo, rastro del cáncer. Ella había subido al portal, Dios la había sanado con su gracia, la había tocado y ella ahora está completamente limpia. Y vamos a festejar eso. Eso sí es verdaderamente valor, tiene valor muy especial. La vida de una mujer, Socorrito, no conocen toda la historia de Socorrito, pero Socorrito ha sido verdaderamente una madre increíble, una esposa impresionante que ha vivido cosas muy fuertes, pero Dios la ha sostenido y ella se ha sostenido buscando a Dios. Y ahora Dios la sanó en forma sorprendente, increíble, magnífica, sensacional. Y vamos a festejar, vamos a hacer toda una fiesta. Va a haber globos, vamos a tener música, vamos a orar, vamos a gozarnos en la mesa, vamos a comer, vamos a decir gracias Señor por haber escuchado en este portal del Foro Conecta a Dios nuestras oraciones. También nuestra queridísima Eva. Bueno, Eva, que trabaja en el Seguro Social, ella es se encarga de hacer radiaciones a los tumores precisamente. Y ella tenía un problema también de una inflamación, un tipo tumor, por decirlo así, un ganglio inflamado. Y no se le quitaba, tenía 16 años con ello y le venían fiebres y le venían momentos bochornosos muy fuertes que la tumbaban. Y la operaron 2 veces y la iban a tener que operar una tercera vez porque ahí estaba otra vez esa inflamación, ese ganglio. ¿Y qué hizo Dios? ¡Pum! Igual, subió por el portal la petición de Eva o Eva misma y ella fue sanada por un toque divino de Dios, sobrenatural. Esa inflamación, ese ganglio, ¡pum!, reventó solito. Nadie hizo nada, no hubo operación. Bueno, fue una operación celestial. Y ahora ella está totalmente libre de esa oposición, de ese maltrato que muchas veces el enemigo nos trae. Y el tercero, este fue también increíble. Ustedes saben, o algunos de ustedes a lo mejor no, pero tenemos una bebita de 3 años con un tumor en el cerebro, en el centro del cerebro, donde ahí le llaman el árbol de la vida, donde están todas las ramificaciones nerviosas que manejan la vista, el oído, lo motriz, todo ahí. En medio de todo eso estaba un tumor de 4 centímetros, que le voy a presentar ahorita. ¿Qué le provocaba a ella? Le provocaba mareos, como ustedes pueden ver en el video, como la niña trastibillea, se cae, se golpea contra la pared, se quiere tomar porque no tiene control. Lo que estaba sucediendo es que ese tumor le provocaba que el cerebro se inflamó y la inflamación del cerebro hacía que el líquido del cerebro se acumulara, no saliera normalmente por las vías correctas y entonces había un peligro tremendo de muerte. Y Dios la tocó. Esos síntomas se fueron de repente y lo increíble de esto, que los médicos luego cuando ya pudieron abrir el cerebro, encontraron que la mayor parte del tumor se había hecho líquido, como gelatina, y fue fácil quitar esa parte. Pero la parte que estaba pegada al cerebro quedó muy fija, y cuando trataron de quitar ese tumor, ella comenzaba a tener taquicardia y se ponía mal. Por lo mismo dijeron, esto no se lo vamos a poder quitar. Y los diagnósticos posteriores, usted va a ver luego, vamos a hacer un programa completo. Los diagnósticos posteriores de los doctores eran terribles, porque como no pudieron quitar el tumor, eso lo que iba a suceder es que iba a volver a crecer y ya no podían volver a operar o era muy complicado. Por lo mismo, las esperanzas de vida de esta niña eran pocas. ¿Y qué hizo Dios? Ahora, en la última radiografía que le sacaron, vieron ahí que no encontraban el tumor. Entonces se tardó más de la cuenta todo el estudio. Normalmente se lleva 50, 1 hora y ahora se llevó casi el doble, porque no encontraban el tumor.
Y el tumor finalmente dijeron, el tumor se separó de lo que era el cerebro, del tallo del cerebro. Se separó. ¿Y cómo se separó? Solo, dijeron los médicos, nosotros no fuimos, no pudimos hacerlo. Nosotros la operamos ahí y no pudimos hacerlo. Esto, el propio médico dijo esto, sencillamente fue un milagro de Dios. Un milagro de Dios para nuestra preciosa Tania, esa niña de 3 años que ahora anda bien inquieta, jugando para arriba y para abajo, como les vamos a presentar, y está feliz de la vida. Ahora tiene vida, tiene futuro. Aquellos diagnósticos de muerte que tenía se fueron gracias a él, que el Señor también a través del portal hizo la obra y pudimos llegar hasta el trono de Dios y ahí el Señor la sanó completamente. Damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Y por lo mismo, vamos a festejar. Si usted se queda en la reunión posterior a las 11 de la mañana, donde usted puede ver ahí el ID del Zoom en el cual vamos a estar, ahí vamos a tener a estas 3 personas hermosas que tenemos que fueron sanadas en forma milagrosa. Y vamos a festejarle y vamos a festejar con Dios, le vamos a alabar, le vamos a adorar, le vamos a decir gracias Señor por escuchar las oraciones del Foro Conecta a Dios, que a través de este portal hemos podido conectarnos tremendamente contigo sin esta opresión, oposición, de la cual nos habla Juan 10:10, que Él viene para matar, hurtar, destruir, pero Él, Señor, viene para darnos vida y vida en abundancia. Y creemos que todavía va a haber más milagros y más prodigios en este Foro Conecta a Dios. Así es que usted no se puede separar. Usted debe estar pendiente del Foro Conecta a Dios. Debe estar pendiente de cada una de las actividades que hacemos para que usted también se incluya. Si tiene personas enfermas o usted está enferma o está viviendo una situación complicada en su vida, acérquese a este portal que ha formado el Foro Conecta a Dios y vamos a orar, vamos a interceder por su vida y pronto también lo vamos a festejar porque estamos seguros de que Dios va a hacer una obra completa en su vida. Así es que suscríbase en este canal, póngale like también y la campanita para que le lleguen ahí los avisos de las nuevas predicaciones. Y si quiere conectarse al ID Zoom, al Zoom, con este ID se lo vamos a poner aquí debajo para que usted también sepa los horarios, que son los jueves a las 8, los sábados a las 7 con hombres y el domingo a las 11. Ahí estamos ministrando a Dios, este Foro Conecta a Dios, para obtener todas las cosas y las bendiciones que siempre Dios ha querido darnos, pero ha tenido a este opositor. Que quiere engañarnos, haciéndonos creer que Dios no contesta nuestras oraciones. Que quiere engañarnos, haciéndonos creer que Dios no nos ama. Es una mentira. Dios te ama. Solamente hay que quitar esta oposición a través de la oración. Familia, Dios los bendiga y festejemos. Hoy es un día de triunfo. Hoy es un día para alegrarnos porque Dios ha respondido nuestras oraciones. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.